será el próximo personaje de esta serie, Conversaciones con Jesucristo? Cuando hacíamos esa pregunta, antes de comenzar con Zaqueo, por lo menos en mi célula, 2 personas acertaron. Para mí es Zaqueo, y ciertamente fue Zaqueo. Ahora, ¿quién será el próximo personaje? ¿Será hombre? ¿Será mujer? Bueno, ya hagan sus pronósticos. Pero hoy terminamos con Zaqueo. Muchos creían que al ser la historia de Zaqueo iba a ser cortita. No, tiene 3 entregas. Y lo menos que es Zaqueo es una historia de niños. Cada vez que se habla de Zaqueo, se habla en el contexto de historias bíblicas para niños, que no está mal, pero Zaqueo es una historia también para adultos. Las implicaciones de las acciones de Zaqueo son calamitosas. Es una tragedia. Es macabra, es cruel. Como dice la Escritura, se había hecho rico, pero extorsionando, timando, robando. Los saqueos son muy conocidos. Tenemos solamente que abrir los periódicos y nos vamos a encontrar con Zaqueo. En cualquier titular o en cualquier medio noticioso de Latinoamérica nos vamos a encontrar con Zaqueo. Por eso entregamos hoy la última exposición y nos despedimos hoy de Zaqueo. El llamado de Jesús fue respondido por él. El Señor le dice que bajara y que se diera prisa. No sabemos por qué el Señor le dice eso a Zaqueo, pero recuerden que él está en un árbol para ver a Jesús y el Señor lo llama por su nombre y no solamente le dice que baje, sino que se diera prisa. Si Zaqueo actuaba como cualquiera de nosotros que nos llaman y por algún tipo de temor o aprensión somos como un poco morosos, pues probablemente el Señor le dice, date prisa. Zaqueo está expuesto a las miradas de odio y resentimiento por los abusos que ha cometido. Sin embargo, su necesidad de ese encuentro con Cristo es mayor que el riesgo a las represalias que las personas podían tener contra él, aprovechando que se encontraba allí. Es más el deseo intenso de una transformación que la agonía a la que estaba sometida su alma. Es más el deseo de un cambio en su vida que la vergüenza pública de su humillación. Es mejor arriesgarse a la pérdida de su autoridad, puesto que Cristo le está dando una orden y él, que está acostumbrado a dar órdenes, se está sometiendo voluntariamente a Cristo. Él podía decir, ¿cómo yo voy a someterme a esto? Independientemente de que sus riquezas eran mal habidas, producto de la extorsión, la malversación, la explotación, tenía riquezas. Y si a pesar del odio a él no le importaba, era porque era una persona muy avara. Donde el deseo desmedido de acumulación fue en búsqueda y captura de su corazón y tuvo éxito. Para él es mejor arriesgarse a la pérdida de su autoridad con tal de obedecer al Señor. Es mejor responder al Señor que escuchar los gritos intimidantes de las multitudes.
De repente, ahí estaba Zaqueo, enfrente a Cristo, rodeado de multitudes que le odian. Voy a compartir con ustedes lo que sucedió después de eso. Les invito a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 19, versículos 6 al 10. Lucas, capítulo 19, versículos 6 al 10. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Entonces él se apresuró a descender y les recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se los restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, añada bendición a su palabra. Esta historia está llena de contrastes, de paradojas, de aparentes contradicciones, de aspectos que son incomprensibles e inexplicables por cómo nosotros los humanos actuamos. Lo primero que vamos a ver es que la multitud está en contra de Zaqueo para que Zaqueo no viera a Jesús. Dice el pasaje que Zaqueo no podía ver al Señor a causa de la multitud, ya sea de una manera involuntaria o de una manera intencional. Debido a la baja de estatura de Zaqueo, la multitud resultaba ser un impedimento. Él no podía ver a Jesús, lo cual nos enseña, nos muestra, nos confirma que a veces la presión de grupo es un impedimento, es un muro de contención para nosotros poder relacionarnos debidamente con el Señor. La multitud impedía ver a Zaqueo. Mi opinión es que lo reconocieron y de alguna manera u otra se desquitaban y le perturbaban el paso. Probablemente se dieron cuenta que él estaba allí como un curioso más, queriendo ver a Jesús, y por su baja estatura no le abrieron el paso para que él pudiera hacerlo. Acercándonos a este pasaje, les invito a que hagamos un viaje a la ciudad de Jericó. No sé cuántos de ustedes tienen sus documentos al día, pero no importa. Vámonos en un viaje en el tiempo a Jericó. Y ahora estamos en Jericó. Nosotros somos parte de la multitud. Hay uno de nosotros que está con Jesús, porque Jesús viene desde el norte, viene desde Galilea rumbo a la ciudad de Jerusalén en esa semana de la crucifixión. Mucha gente viene detrás de Jesús. Por donde quiera que Jesús pasa, más personas se le añaden. Pasa y llega hasta la ciudad de Jericó y se encuentra con una multitud que lo recibe. Y allí está Jesús. A medida que se adentra a la ciudad, las calles se vuelven más angostas y su paso se vuelve más lento, porque todo el mundo quiere el toque, la bendición, o simplemente quieren ver a Cristo. De repente, todo ese bullicio es interrumpido porque Jesús ve a Zaqueo trepado en un árbol, y ese silencio se vuelve sepulcral cuando oyen mencionar ese nombre, Zaqueo. De repente, ese nombre muy conocido, odiado. Recuerden que él no era solamente un cobrador de impuestos, él era el jefe de los cobradores de impuestos. Lo que quiere decir que los cobradores de impuestos, aparte de la tajada que tenían que sacar para ellos, también tenían que sacarle su tajada a Zaqueo para que Zaqueo lo mantuviera en el puesto. Por eso es que era un hombre extremadamente rico y probablemente una de las personas más odiadas en toda aquella comarca de Jericó. Zaqueo, baja y date prisa.
Y allí no solamente Zaqueo escucha el llamado del Señor, sino que de manera indirecta también la multitud, porque la multitud que impedía que Zaqueo viera a Jesús, ahora abre paso y se encuentran cara a cara el maestro y el publicano, el perdido y el salvador, aquel que necesita a Jesús y Jesús a quien quiere salvar. Allí estaban. Todo el mundo hace silencio a ver ¿qué va a acontecer? San Agustín, hablando de ese episodio, dice lo siguiente: había oprimido a muchos, había quitado a muchos, y por eso había acumulado mucho. Cristo entró en su casa y también en su corazón, y la salvación llegó. Porque así dijo el Señor mismo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ahora, fíjese en el método de esta salvación. Primero desea ver al Señor, porque era pequeño de estatura. Pero cuando la multitud se lo impidió, se subió a un árbol y lo vio pasar. Pero Jesús, al verlo, le dijo: Zaqueo, baja, que tengo que quedarme en tu casa, pero cuando me vaya de tu casa, me quedaré en tu corazón. Estás colgado allí, pero no te mantendré en suspenso. No te desanimaré. Quería verme mientras pasaba y hoy me encontrarás viviendo en tu casa y contigo para siempre. Cierro la cita. Realmente esto es un resumen formidable de lo que Jesús hizo con Zaqueo. Pero lo primero que vemos es el rol de la multitud. La multitud impide que Zaqueo se encuentre con Jesús. Pero lo segundo que nosotros podemos ver en este pasaje es que esa misma multitud que impide que Zaqueo vea a Jesús, que está en contra de él por lo que él era, no se justifica, pero yo puedo entender por qué la gente odia a Zaqueo y por qué está en contra de él. Lo que no puedo entender es el segundo aspecto, es que la gente no solamente está en contra de Zaqueo porque quería ver a Jesús, sino que está también en contra de Jesús porque llama a Zaqueo. No entendemos a las personas. Jesús y Zaqueo están frente a frente. Uno es el creador y dueño del universo y el otro es el amo y esclavo de su diminuto mundo. Ambos pertenecen a dos reinos distintos. Uno ha dicho: mi reino no es de este mundo, y el otro vive aferrado a lo terrenal. Ahí están los dos, el bien y el mal, el que da y el que quita, el que vino a buscar pero para salvar y el que vive para buscar y abusar. Sin embargo, el propósito del Señor en ese momento es que vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido, incluyendo a Zaqueo. Nuevamente, Cristo da un giro contrario, muy distinto a lo que la cultura establecía. No solo se autoinvita a la casa de Zaqueo, la casa a la que no iría ningún judío serio, ningún maestro de la ley, ningún profeta, ningún sacerdote, porque era repudiado y odiado. Por eso Jesús se ganó el mote o el apodo de amigo de pecadores. Esa era la manera en que los demás veían a Cristo. Esos que se consideraban puros y mejores que los demás, le decían: tú eres un amigo de pecadores porque te junta con tales. Por eso es que Cristo dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Miren lo que dice Lucas 19:7. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. No solamente murmuran a Zaqueo, no es solamente están en contra de Zaqueo porque le impiden ver a Jesús, también están en contra de Jesús porque recibe a Zaqueo. Jesús ya lo conocía y conocía todo acerca de él. Aunque Zaqueo no tenía a Jesús en su agenda, Jesús fue a Jericó porque Zaqueo sí estaba en la agenda del Señor. Por eso le ordenó que descendiera deprisa porque quería quedarse en su casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Bajó deprisa y lo recibió con gozo. 9 veces aparece en el libro de Lucas el término gozo, regocijarse o gozoso. ¿Por qué? Porque es el resultado de una persona que recibe al Señor. Contrario a aquellos que rechazan al Señor, gozo no es simplemente alegría o sentirse feliz. Gozo es una resignación gustosa al decreto y a la voluntad de Dios. Podemos estar enfermos y gozosos. Podemos estar con carestías económicas y gozosos. Podemos estar faltándonos las cosas esenciales para vivir y estar gozoso. Porque el que está gozoso tiene en su alma la paz que sobrepasa todo entendimiento, reconociendo que lo más importante lo tiene, que es al Señor Jesucristo. El que está gozoso sabe que con la gracia del Señor es suficiente, sabe que sus principales problemas ya han sido resueltos y espera pacientemente en un Señor amoroso, misericordioso, poderoso y sabio que quiere lo mejor para nosotros. Mientras la multitud está en contra de Cristo, Cristo se complace en acercarse a Zaqueo y ministrar a su alma. La palabra de Dios nos confirma esta verdad. Quiere decir que este pasaje está lleno de contrastes y de complejidades. No hay quien entienda al humano. ¿No deberíamos sentirnos felices cuando una persona que ha tenido una vida perversa tiene ya la ruta de la restauración? Pero no. Nos molestamos muchas veces. El Señor llama a un complicado profeta del Antiguo Testamento para que vaya a profetizar a una ciudad que se llamaba, pero yo no he mencionado el nombre, Nínive, Jonás. Y Jonás se molesta porque el Señor quiere salvar a los ninivitas. Y entonces dice la Escritura que tomó una nave rumbo a Tarsis, y algo que me llama la atención es pagando su pasaje. Parece que si iba a Nínive, iba gratis. A veces, antes más que ahora, íbamos a salir y yo decía, sí, vamos a salir, pero esto es como Jonás, todo el mundo pagando lo suyo. Entonces Jonás comienza a predicar en Nínive, después de todas las cosas que le sucedieron, y Jonás predica, pero con el deseo de que la gente no se arrepienta. ¿Usted puede entender eso? Imagínese que usted le está hablando de Cristo a alguien y le está dando su testimonio y usted ha orado al Señor, pero lejos de que esa gente se convierta a lo que está orando el Señor. Señor, yo le voy a predicar a esta gente, pero te pido que tú no lo salves, porque lo que quiero es que tú lo condenes. Y apretamos los dientes. Así está la multitud. Este hombre se acerca a Jesús y porque se acerca a Jesús y Jesús lo recibe, entonces ellos están
en contra de Jesús. Entonces, la multitud está en contra de Zaqueo porque se acerca a Jesús, y la multitud está en contra de Jesús porque permite que Zaqueo se acerque. En tercer lugar, la multitud murmura a Zaqueo, pero Zaqueo se goza. Miren lo que dice el pasaje. Entonces, en Lucas 19, 6 y 7, entonces él se apresuró a descender y les recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban. Jesús sabía todo esto, pero a Zaqueo no le importa. Le cuento este relato. Los esclavos de la etnia yoruba estaban en el mercado para ser vendidos. Tenían semanas que habían zarpado desde Costa de Marfil, lo habían sacado de sus hogares para llegar a un mundo totalmente desconocido para ellos. Hambrientos, cansados, golpeados, sudados, no solamente agonizando por el sol abrasador, sino por la inclemencia y la misericordia de sus captores. Allí estaban expuestos en uno de los episodios más vergonzosos de la historia de la humanidad, la esclavitud. Terminó el tiempo de la venta ese día y un grupo de estos esclavos no fueron comprados absolutamente por nadie. La razón es que expedían un mal olor que nadie soportaba. El traficante de esclavos baja el precio y nadie los compra. Hasta que se cerró la venta, terminó toda la jornada del mercado ese día y el traficante tiene que regresar con ellos hasta la plantación. Pero el olor era insoportable. Y el traficante los veía con desprecio hasta que en un punto del camino le dice a uno de sus ayudantes: tradúcele esto que le voy a decir a estos condenados esclavos. Quítale las cadenas y tradúcele: los voy a liberar porque apestan. No quiero volverlos a ver. Y ellos diligentemente corrieron hacia el monte, se perdieron entre la maleza y jamás fueron vistos por aquellos predios. Sin embargo, aquella frase nunca la olvidarían. Los libero porque apestan, pero no les importó. ¿Qué le iba a importar el hecho de que apestaran si eran libres? Fueron conocidos como un grupo rebelde llamado los apestosos. ¿Y ustedes creen que a ellos les iba a importar eso? Imagínense que un esclavo de eso: no, vamos, yo quiero ser esclavo, yo me baño. No. ¿Qué le iba a importar ser apestosos si eran libres? ¿Qué le iba a importar a Zaqueo que la multitud murmuraba si él estaba gozoso? ¿Qué le iba a importar a Zaqueo lo que le dijera la multitud si lo que más necesitaba su alma ya lo había encontrado? Había encontrado alivio, salvación, bendición, paz, esperanza. Por fin se encontraba con alguien que lo vio tal y como él era, pero derramó gracia y misericordia sobre él. ¿Le iba a importar a Zaqueo la multitud? Claro que no. Claro que no. ¿Qué le iba a importar que le dijeran apestosos si eran libres? ¿Qué le iba a importar que murmuraban si él tenía probablemente lo que la mayoría de la multitud no tenía? Ahora, esos que murmuraban contra Zaqueo estaban en igual condiciones que él. Él tuvo, dentro del plan de Dios,
la valentía de salir de su escondite entre las ramas y pagar el precio de la humillación pública para ahora estar gozosos. Son apestosos los esclavos, sí, pero son libres. ¿A quién le importa? La multitud murmura, pero a Zaqueo no le importa. Por primera vez este rufián puede ver los grilletes de la vergüenza de lo que ha sido su vida y la liberación que viene por la gracia de Jesucristo. Por primera vez. Le iba a importar que a la gente dijera lo que dijeran de él. Puede ver el desprecio de la multitud, pero también ve la mirada compasiva de Cristo. Y así es que funciona el Evangelio. Debe haber una sensación de vergüenza por lo que se ha hecho y otra de esperanza por lo que el Señor va a hacer. La primera tiene que ver con nuestras acciones, la segunda tiene que ver con las de Cristo. Esto es muy claro. Estoy muy seguro que Zaqueo tuvo cierta vergüenza por estar delante de la gente y el riesgo que eso conllevaba, pero no le importaba porque en ese momento lo más importante era Cristo. Y su gracia irresistible llegó hasta las costas de su alma, llevándolo a navegar mar afuera con la seguridad de que Cristo estaba con él. Entonces, la multitud está en contra de Zaqueo porque se quiere acercar a Jesús. La multitud está en contra de Jesús porque permite que Zaqueo se acerque. La multitud murmura a Zaqueo, pero la multitud también murmura a Jesús. No hay quien entienda este mundo. Mire lo que dice la Escritura. Y al ver esto, en Lucas 19:7, al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Ahora el blanco de la furia, de la crítica y misericordia de la gente, cambian de dirección hacia Cristo. Otra vez, los judíos de esta ciudad, como de cualquier otra ciudad, no iban a la casa de una persona como Zaqueo, porque lo consideraban sucio, inmundo, perverso, como para que su casa fuera visitada por los santurrones de la élite religiosa judía. Por eso criticaban a Jesús. Miren lo que dice Lucas capítulo 5, versículos 30 y 32. Y los fariseos y los escribas se quejaban a los discípulos de Jesús. Es decir, llamaban a los discípulos de Cristo y le decían, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Napoleón Bonaparte fue a una cárcel y allí comenzó a preguntarle a cada uno de los que estaban allí por qué estaban allí. Y cada uno de ellos se justificó diciendo que estaban allí injustamente, que lo confundieron, que ellos eran inocentes. Y a cierto reo le preguntó, ¿y usted por qué está aquí? Bueno, porque yo golpeé a una persona y la dejé casi muerta y yo reconozco que lo hice mal. En ese momento, Napoleón dijo, indulten a este hombre. Los demás no comprendieron y dijeron, ¿pero qué pasó? Bueno, yo vine a indultar a un culpable, pero como todos inocentes, fue a este nada más que estuve aquí. Todos somos culpables. Hay una sentencia judicial en contra nuestra desde que nacemos. La Escritura dice claramente que nosotros somos pecadores. Unos pecan al estilo Zaqueo abiertamente y otros pecan al estilo de los de la Odisea, como leíamos la semana pasada. Y esos hermanos de la Odisea, esa iglesia que estaba en esa iglesia, en esa ciudad de la Odisea, se sentían puros. Decían, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice, pero tú eres miserable. Recuerden que les explicaba que en la ciudad de la Odisea, en lo que hoy conocemos
como Turquía, porque toda la región de Asia Menor es lo que conocemos como Turquía, y una de esas ciudades era la Odisea. Y ahí era una ciudad muy próspera, con una universidad que había desarrollado productos oftalmológicos, principalmente un colirio muy bueno, con tantos problemas de la vista que había en aquellas zonas. Y habían también desarrollado una industria textil muy próspera. Y ellos decían, como iglesia, nosotros somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Además tenían su colirio y tenían sus telas. Y el Señor le dice a ellos, tú dices que eres rico, pero yo te digo que eres pobre. No tienes necesidad de nada, dices, pero eres miserable, ciego y desnudo. A pesar de tu colirio y a pesar de tus telas, eres ciego y desnudo. Y a pesar de tu riqueza, eres pobre y miserable. Están los ricos y perdidos como Zaqueo y están los pobres y perdidos como cualquiera de nosotros. La perdición no tiene etiqueta. Hay quienes son ricos y son salvos y hay quienes son pobres y están perdidos. Y viceversa. Hay quienes están perdidos y odiados públicamente como Zaqueo y hay otros que están perdidos muy disimuladamente. Quien mira los corazones es el Señor. Por eso los que murmuraban probablemente estaban tan perdidos como Zaqueo, pero se comparaban con él y moralmente él aparentaba estar peor. Pero no es con los demás que tenemos que compararnos. Con quien tenemos que compararnos es con Cristo. Y el que se compara con Cristo siempre estará insatisfecho. Por eso que Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Porque el que se compara con Cristo está en una búsqueda constante porque su meta es ser como Cristo. Entonces vemos esta multitud que entonces murmura a Jesús porque quiere ir a la casa de Zaqueo. ¿Se arrepintió Zaqueo? Es una pregunta que yo planteo. ¿Se arrepintió de corazón? ¿Fue salvo Zaqueo? ¿Qué evidencias nosotros podemos encontrar de que de verdad él fue salvo? Aquí no podemos lucubrar. Tenemos que ir al pasaje para ver qué nos dice. Dice la Escritura en Lucas 19:6. Entonces él se apresuró a descender y los recibió con gozo. ¿Qué quiere decir que descendió y los recibió con gozo? Otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, nos explica y nos traduce esta expresión de una manera más clara. Zaqueo bajó rápidamente. ¿De dónde? Del árbol. Y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. La Nueva Versión Internacional. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Zaqueo con esto no solamente recibe a Cristo en su casa, sino que lo recibe en su corazón. No porque Cristo estaba pasando por alto sus pecados, sino porque Él los reconoce y acepta las condiciones de Cristo. Y aquí está todo lo que tiene que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento es producto de un corazón que reconoce que algo no anda bien en su vida. Y trae como consecuencia dos actitudes: dolor y vergüenza. Si no hay dolor y vergüenza, una persona no puede decir que está genuinamente arrepentida. Dolor por haber violado lo que Dios prohíbe, por haber desobedecido a Dios, por haber perjudicado a alguien. Nos duele.
Oye, no sé cómo yo pude haber hecho esto. No sé. Y vamos donde Dios y le pedimos perdón. Ni siquiera queremos tocar la Biblia. A mí me ha pasado que tengo tanto dolor que digo, oh Dios mío. Y después, si mi ofensa a Dios involucró a otra persona, entonces uno se humilla. El que está arrepentido no va donde el otro. Mira, yo quiero que tú me perdones. Si tú crees que yo te ofendí. No, esa persona no está arrepentida. El que está arrepentido no pone condiciones. Se pone a merced y voluntad del otro. Está desalmado de argumentos. Porque hay un dolor tan intenso que lo que quiere es no tener más ese dolor por medio del perdón y la restauración. Pero la otra actitud es una actitud de vergüenza. No se siente digno. Y ambas actitudes se ve en la parábola del hijo pródigo. Dice la Escritura, mas él volviendo en sí cuando estaba criando cerdos, recuerdan que había 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y juntándolo todo lo reunió por unos días y se fue a vivir a una región apartada y allí vivió perdidamente. Y vino una gran hambre a aquella región y comenzó a faltarle el dinero. Y se fue a uno de los moradores de aquella ciudad y lo envió a apacentar cerdos. Apacentar cerdos era el oficio más indigno para un judío. Y dice la Escritura, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dolor, vergüenza, criando cerdos, viviendo por los bajos niveles de la indignidad. ¿Cómo puede ser si los jornaleros, los empleados de mi padre viven mejor que yo? Y mira cómo yo estoy en esta vergüenza. Vergüenza. No nos podemos sentir orgullosos de nuestros pecados. Y ese fue el gran problema de la iglesia de Corinto. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en Corintios 5, cuando un hijo estaba viviendo con su madrastra maritalmente, Pablo le dice en ese capítulo 5, no es buena vuestra jactancia y ustedes están ahí hinchados. Eso debería darle vergüenza en vez de sentirse orgullosos. Vergüenza y dolor. De repente, aunque el texto no lo dice, Zaqueo se dio cuenta que perjudicó a mucha gente. Que sus riquezas eran el producto de la extorsión, la maldad, la inmisericordia. ¿A cuántas personas había llevado a la miseria? ¿A cuántas personas incluso pudo haber llevado incluso al borde de la muerte? ¿A cuántas personas encarceló y mató porque se negó a darle lo que él quería? Esto no es una historia de niños. Esta historia sale a diario en los medios noticiosos de cualquier país de Latinoamérica. Zaqueo sí se convirtió. Zaqueo sí se arrepintió. Y la palabra arrepentimiento tiene 2 significados, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra arrepentimiento es chup y significa un cambio de dirección. Yo voy por un camino y me arrepiento y hago un giro contrario al camino hacia donde yo me dirigía. Y está la palabra griega metanoeo, que significa un cambio de actitud. Chup tiene que ver con lo que la gente ve. Metanoeo tiene que ver con lo que Dios ve. En otras palabras, el arrepentimiento es un cambio externo e interno. Por ejemplo, yo puedo tener tanta inteligencia emocional que yo haga lo que es correcto, pero yo no lo siento. Digamos que yo trabajo y en el ambiente laboral yo ofendo al jefe y después yo vengo y le digo al jefe, mire jefe, yo lo hice mal, perdóneme. Pero por dentro yo digo, está bueno que te lo haya dicho.
yo estoy teniendo una expresión visible que todos dicen, oye, mira qué bien lo hiciste, pero por dentro yo estoy, ojalá puedo pensar cosas incorrectas. En la vida cristiana, la autenticidad no es negociable. Por eso dice el Señor, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, no hay metanoeo. El verdadero arrepentimiento es una actitud visible, pero también una actitud invisible. Es un cambio auténtico. Zaqueo está arrepentido. ¿Dónde se evidencia? En que está gozoso. Es una condición del alma. No le importan las multitudes, pero no es suficiente. Porque hay personas que tienen un lenguaje muy cristiano, pero no lo son. Su corazón había sido transformado. Y de una manera espontánea, Zaqueo dice, le voy a dar la mitad de todos mis bienes a los pobres. ¿Se lo pidió Jesús? No. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Y si a alguien he robado, le voy a devolver 4 veces lo robado. La ley establecía que era el doble que se debía devolver. Había toda una jurisprudencia y resumiéndola, pues el doble. Pero él va más allá de lo que dice la ley y le dice, le voy a devolver 4 veces. ¿Se convirtió Zaqueo? Se convirtió Zaqueo. Hay muchas leyendas con relación a su vida que no tienen base bíblica, pero ciertamente él fue una nueva persona. Quiero terminar con esta historia. Han Pin huyó a la frontera con Tailandia. Como muchos refugiados camboyanos durante la invasión vietnamita, estuvo en el campo de refugiados hasta 1989. Ese año se hizo comerciante en la provincia de Ban Thai Mein Chai, en el occidente del país. En el 1992 se fue con su familia y otros más refugiados a la aldea de Coan. En el lugar había una iglesia cristiana evangélica, la cual comenzó a frecuentar, donde se convirtió y se bautizó. Fue contratado en la escuela de Coan como profesor de matemáticas, física y química, ocupación que estuvo desarrollando hasta 1995. El director de la escuela decía al periodista que fue el que narró todo esto, Stephen Kurtzik, en febrero de 2009, que Han Pin era un profesor exigente y preocupado para que los niños aprendieran bien sus lecciones. Uno de sus alumnos dijo lo siguiente: él era diferente a los demás profesores. Ellos enseñaban del libro, pero él se iba más allá. Él no solo ponía ejercicios sobre el libro, sino que también ponía ejercicios espontáneos. La mayoría de los estudiantes queríamos estudiar con él. Si un estudiante no entendía, él pacientemente le explicaba hasta que entendiera. Un vecino de aquella aldea dijo, su educación e inteligencia eran bien conocidas en la aldea. La gente le decía el gran hermano y el gran maestro por la manera ejemplar en que se comportaba. Él era un refugiado de Camboya que salió cuando el dictador y genocida Pol Pot cayó. Antes de su muerte, Pol Pot, el 15 de abril de 1989, negó todas las acusaciones que le hicieron de genocidio. Y yo me recuerdo de ese personaje siniestro. Negó que el centro de tortura S-21 hubiera existido y afirmó que todo había sido una invención de los vietnamitas para desprestigiar su régimen.
cuando él salió por las noticias diciendo esto, Caín Guequeap, mejor conocido en esa aldea como Hampín, se indignó y llamó a la prensa para testificar. Su verdadero nombre era ese. Y estaba en esa aldea como una persona ejemplar. Pero él fue uno de los principales responsables del genocidio camboyano, acusado directamente por la muerte de más de 16,000 personas. Cuando yo a Pol Pot declarar, más tarde él diría, yo no podía vivir con eso. Estaba seguro, con otro nombre y con otra vida. Pero en ese momento el Espíritu Santo habló a mi corazón. Y tuve que salir de mi anonimato y decir la verdad. Fue llevado a Camboya y allí fue sometido a juicio y condenado a cadena perpetua, mientras sus verdugos pedían la pena de muerte. Cuando llegó al Tribunal Internacional de Camboya en febrero de 2008, como parte del procedimiento legal, fue llevado al lugar de los crímenes y él aceptó voluntariamente. Y allí convocaron a algunos sobrevivientes a que fueran al lugar. En un acto que conmovió a los presentes, él pidió perdón a las víctimas y dijo, en medio de un llanto, que era el reflejo de un profundo dolor, lo siguiente: les pido perdón. Sé que prácticamente es imposible que me perdonen, pero les pido dejarme la esperanza de que quizás pueda ser así. Una de las víctimas sobrevivientes de ese centro de detención y de tortura, S21, y que estaba allí, dijo lo siguiente: he aquí las palabras que había esperado hace 30 años. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No importa si lo que está en juego es tu vida, porque lo que más importa es que ya Cristo entregó su vida por uno. Todos somos Zaqueo, todos somos Hampín, unos abiertamente perversos y otros disimuladamente perdidos, pero todos tenemos necesidad de Cristo.